tal y como exponían antes, pues el manifiesto de un feminismo para el 99% es primero una crítica al feminismo liberal, hegemónico, dominante, y segundo, un llamado global a la lucha, ¿verdad? Las autoras de este manifiesto, bueno, hay una autora que es italiana, que es feminista, que es marxista y es filósofa, las tres son marxistas. Está Titi, de India, historiadora, feminista y marxista, y Nancy Fraser, que es filósofa feminista, ¿verdad? Lo que plantean básicamente, y si quisiéramos reducirlo, es que el feminismo necesita ser anticapitalista. Y en tanto no sea anticapitalista, pues le va a servir a proyectos imperialistas y neoliberales, ¿verdad? Entonces, yo diría que sí, gran parte de su importancia radica precisamente en confrontar este feminismo global, hegemónico, liberal, como les decía, que es conocido como por estas consignas del girl power, del poder femenino, del empoderamiento, del ONU Mujeres, y las expresiones de figuras como la de Emma Watson, la de Beyoncé o la de Hillary Clinton, incluso, ¿verdad? E incluso tiene que ver también con cuestionar, y esto aterrizándolo más a nivel nacional, con lo que tiene que ver con los sistemas partidarios y con lo que tiene que ver con las políticas de Estado, ¿verdad? Que se diseñan con indicadores profundamente liberales, ¿verdad? Son ridículos, la verdad, los indicadores desde donde se construyen programas de empoderamiento femenino, como se les llama. Bueno, nace para superar el feminismo de la igualdad, que es guiado por la meritocracia, obviamente, ante el feminismo corporativo, como ya bien decían, que es para combatir el techo de cristal, cuyo único posicionamiento es que las mujeres, o un grupo muy reducido de mujeres y con características particulares, heterosexuales, blancas, de clase media o alta, escalen posiciones en las mismas empresas extractivas o en las mismas estructuras militares que se vienen sosteniendo, ¿verdad? A nivel global, porque hay que decirlo, esto es a nivel global, ¿verdad? Luego, lo que se pretende, dice, contrario a ello, es, y este guiado por el videíto que se les compartió, es abolir las jerarquías corporativas, ¿verdad? No ayudar a escalar a pequeños grupos de mujeres en estas jerarquías. El horizonte es construir un feminismo de izquierda, popular, radical para todas las mujeres, por las que el feminismo corporativo nunca ha hecho nada. Aquí sí quiero, primero no me quiero tardar tanto, pero sí hay que hacer una división, ¿verdad? O sea, una cosa es este texto que engloba 11 tesis que voy a narrar brevemente ahora, pero también quiero compartir brevemente también cómo el feminismo del 99% en América Latina ha adoptado otra forma, ¿verdad? Entonces, comenzando por la tesis primera del manifiesto, la primera tesis es que hay una nueva ola feminista que reinventó la huelga. En estos últimos, quizás menos de 10 años, explotó en entre 2010 y 2016 con el Ni Una Menos, con el Nosotras Paramos, con el Vivas Nos Queremos, ¿verdad? El feminismo de la huelga de las mujeres, que anticipó la posibilidad de una nueva fase sin precedentes de la lucha de clases. Luchas feministas, luchas internacionales, ecologistas y antirracistas. Esa es la primera tesis que plantea este feminismo, el feminismo del 99%. La tesis segunda es que el feminismo liberal está en bancarrota, ¿verdad? Y es hora de superar este feminismo liberal. Esto porque el feminismo liberal converge no solo con las costumbres empresariales, sino también con las corrientes supuestamente transgresoras de la cultura neoliberal. Su romance, le llaman, con el progreso individual, impregna igualmente el mundo de las celebridades, de los medios sociales,
que también confunden el feminismo con el ascenso de la mujer individual, ¿verdad? El feminismo liberal proporciona la coartada perfecta al neoliberalismo, esto ya lo decían antes. Al encubrir políticas regresivas bajo una aura de emancipación, que es falsa, hace posible que las fuerzas que apoyan al capital global se presenten como progresistas, ¿verdad? O sea, mírennos, somos modernos, estamos avanzando en la igualdad de género porque incluimos a mujeres en nuestra junta directiva de la empresa que es extractiva, ¿verdad? O sea, la respuesta al feminismo de Lean-In, que es lo que el feminismo de Lean-In es lo que se le llama a este tipo de feminismo liberal, ¿verdad? Que lo que quiere es que un pequeño grupo de mujeres escalen a nivel de empresas. La respuesta es el feminismo del kickback, que plantea básicamente que no se tiene ningún interés en romper los techos de cristal, ¿verdad? Lejos de celebrar directoras generales que ocupan las oficinas con mejores vistas, se pretende deshacerse de ellas y de esas oficinas prestigiosas, que existen a costa de ese 99%, ¿verdad? Que existen a costa de esas grandes mayorías. Una tesis tercera que presenta el manifiesto es que se necesita un manifiesto, un feminismo, perdón, anticapitalista, un feminismo para el 99%. Se propone, y contrario a este movimiento separatista y de la política de la identidad, donde todo el mundo anda abogando por cada lado y que en gran medida pues es herencia de la tradición dominante de los derechos humanos. Y digo dominante porque hay una tradición, si nos vamos a la historia de los derechos humanos, pues hay una facción más crítica, digamos, y es por eso que nace precisamente los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Pero ese es otro debate. Lo que planteo es que la política de identidad es herencia de esta doctrina dominante de derechos humanos que está inspirada en el imperio estadounidense a partir de sus preceptos constitucionales, y es así como se crean los, los instrumentos internacionales que más conocemos, ¿verdad? Disculpen por hacer un paréntesis grande, pero para hacer esa diferenciación, ¿verdad? Que si revisamos la historia de los derechos humanos, no es cierto que todos los derechos humanos tienen un trayecto, una historia que es liberal, ¿verdad? O arraigada al individualismo. Entonces se plantea que, contrario a esto separatista y a la política de identidad, se unan todos los movimientos que luchan por ese 99%, ya sea combatiendo por la justicia medioambiental o la educación gratuita, pública y gratuita, por unos servicios públicos generosos, una política de viviendas sociales, derechos laborales, atención médica universal, etcétera, ¿verdad? Y es que solo aliándose con estos movimientos se puede realmente construir poder y la perspectiva que se necesita para desmantelar las relaciones sociales y las instituciones que nos oprimen. Una cuarta tesis plantea que lo que estamos viviendo es una crisis de la sociedad en su conjunto y su causa primordial es el capitalismo. Esta crisis, que ha sido bastante desarrollada por la economía feminista, amenaza la vida tal y como la conocemos, ¿verdad? Es lo que plantean. La lucha por resolverla, entonces, plantea las preguntas más fundamentales sobre la organización social. ¿Qué uso se hace del excedente social que se produce? ¿Dónde se dibuja la línea entre economía y sociedad? Entre sociedad y naturaleza, producción, trabajo, reproducción, la familia. ¿Dónde están esas líneas divisorias, verdad? ¿Cómo se reorganiza la sociedad? Una tesis quinta plantea que la opresión de género en las sociedades capitalistas arraiga en la subordinación de la reproducción social a la producción para la obtención de beneficios. A eso es lo que se pretende dar vuelta, ¿verdad? El aspecto crítico para este feminismo, y clave también para entender el presente, es que la lucha de clases incluye las luchas por la reproducción social, por la atención médica universal, la educación gratuita, la justicia medioambiental, el acceso a la energía limpia, el transporte público, y no centrarse, como ya bien exponía Ana, no centrarse únicamente en las ganancias económicas en el lugar de trabajo, como puede ser un contrato justo, por ejemplo, o un salario mínimo, ¿verdad? Eso se queda corto para
para lo que ahora ocurre. Una tesis sexta es que la violencia de género adopta muchas formas, todas ellas están ligadas a las relaciones sociales capitalistas, y desde el feminismo, el 99%, se pretende combatir todas estas formas de violencia de género. Y es que lejos de ser algo accidental, esta violencia de género se fundamenta en la estructura institucional básica de la sociedad capitalista. La violencia de género que experimentamos hoy refleja las dinámicas contradictorias de la vida familiar y persona en las sociedades capitalistas. Una tesis séptima plantea que, y esta es bien polémica, pero es súper interesante, plantea que el capitalismo trata de regular la sexualidad y el feminismo del 99% plantea liberarla. Y aquí hacen una diferenciación entre las corrientes de reaccionarismo sexual, o que es como lo que conocemos como el conservadorismo, y el liberalismo sexual, ¿verdad? Pero lo que este manifiesto plantea es que ambas corrientes, que creeríamos que son contradictorias, más bien se han unido, ¿verdad? Cada vez más en un único proyecto. Ese proyecto es normalizar las formas del sexo que una vez fueron tabú dentro de una zona ampliada de regulación estatal, bajo una forma que es favorable al capital, que fomenta el individualismo, la domesticidad y el consumismo. El reaccionarismo o el conservadorismo sexual encuentra un nido perfecto en el liberalismo, ¿verdad? Entonces aquí plantean el ejemplo de cómo los estados que dicen reconocer el derecho de las personas trans, no hablo de Honduras obviamente, pero porque eso es a veces lo que se plantea como utopía, ¿verdad? Entonces, en aquellos estados que afirman reconocer el derecho de las personas trans, simultáneamente rechazan cubrir los costos del proceso de cambio de género, es decir, el costo material del cambio de género, ¿verdad? Y pues este es bastante polémico, ¿verdad? Porque entonces solo algunas personas tienen derecho a realmente involucrarse en este proceso de transformación. O como dicen también, el poder proclama aceptar a los homosexuales, por ejemplo, solo aquellos homosexuales que piensan correctamente y que viven correctamente, es decir, que comulgan con un proyecto que es imperialista y con un proyecto que es neocolonial. Se lucha, tengo 5 minutos, pucha. Yo pensé que me iba a tardar poquito. Se lucha por liberar la sexualidad no solo de la procreación y de las formas de familia tradicional, sino también de las restricciones de género, clase y raza, y de las deformaciones del estatismo y del consumismo. Es decir que se plantea construir una nueva forma de sociedad no capitalista que asegure las bases materiales de la liberación sexual, entre ellas el apoyo público a la reproducción social rediseñada para una variedad mucho más amplia de familias y de asociaciones de personas. Solo me faltan 4 tesis, me voy a ir más rápido. La tesis octava plantea que el capitalismo nace de la violencia racista y colonial, y el feminismo para el 99% es antirracista y es antiimperialista. Me voy a saltar eso. La tesis novena plantea que porque la lucha por revertir la destrucción de la tierra por el capital, el feminismo para el 99% es ecosocialista. Y es que el cambio climático que ahora amenaza el planeta no es una coincidencia, ¿verdad? Es consecuencia directa del histórico recurso del capital, para simplificar, es una consecuencia directa del capitalismo, ¿verdad? La tesis décima, ya para ir casi terminando, plantea que el capitalismo es incompatible con la democracia real y con la paz. La respuesta al feminismo del 99% es el internacionalismo feminista, porque la crisis también es política, ¿verdad? Y esto es lo que les mencionaba al inicio, que las élites ahora, incluso las élites progresistas, ahora nos invitan a identificarnos con votar por mujeres políticas y todo el churro de mujeres que participan en política, que hay que celebrarlo con los ojos cerrados, ¿verdad? Aunque sean indeseables, ¿verdad? Hay un ejemplo perfecto de esto es Hillary Clinton y cómo toda su campaña fue alrededor de que era mujer y que por eso había que votar por ella, ¿verdad? No quiero dar ejemplos en este país, pero así es como se planteaba, ¿verdad? Que por ser mujer hay que votar por ella siendo
una persona como Bernie Sanders, que era, a mi parecer, más feminista incluso. Es como un ejemplo. Y por último, el feminismo para el 99% llama a todos los movimientos radicales a unirse en una insurrección común anticapitalista. Las feministas para el 99% no actúan aisladas de otros movimientos de resistencia y rebelión. Es decir, lo que plantean es que como feministas tenemos que involucrarnos con las luchas, con todas las luchas, con todos los movimientos. No se desentiendan de las batallas contra el cambio climático, la explotación en el lugar de trabajo, no podemos estar al margen de las luchas contra el racismo. Todas ellas son nuestras luchas, siempre y cuando se planteen un proyecto anticapitalista, ¿verdad? Y pretende separarse de dos corrientes, del neoliberalismo progresista, es decir, que pretende separarse de la masa de mujeres de la clase trabajadora. Esa puede eso por un lado, y lo segundo es que pretende separarse de un populismo reaccionario, le llaman, y es polémico también, porque se pretende separar de esas comunidades de la clase trabajadora de las fuerzas que promueven el militarismo o la xenofobia, ¿verdad? Que son como las movidas más nacionalistas que han surgido en los últimos años también, bueno, que se han fortalecido porque siempre han existido. En conclusión, el feminismo, el 99% tiene como objetivo unir movimientos existentes y futuros en una insurrección global de amplia gama. Y por último, por favor, regalen un minuto porque creo que esto es bien importante, es el tema de feminismo al 99% en América Latina. En América Latina y principalmente en Centroamérica, se ha tomado la forma de feminismo de izquierda o de feminismo popular. Y esto lo plantea, y les invito a revisar un poco de Mercedes Olivera. Mercedes Olivera es antropóloga y ha escrito sobre el feminismo popular y la revolución, ¿verdad? Ella, solo quiero citarle porque ya yo sé que ya tengo poquito tiempo. Ella plantea primero que el feminismo popular surgió de las luchas sociales en Centroamérica, y esto me parece una maravilla, o sea, la forma en que rescata las experiencias en Centroamérica es maravilloso, ¿verdad? Plantea que el feminismo popular se ha definido por la lucha de las mujeres para cambiar y eliminar las ideas, prácticas, conductas, costumbres y leyes que definen o justifican socialmente nuestras exclusiones, discriminaciones, opresiones y desigualdades de género, clase y etnia. Plantea también que el feminismo popular, su principal característica es que se une la práctica política con los conocimientos de manera cotidiana. Y es que lo otro es bien largo. No, ahí me voy a quedar mejor. Ya me van a regañar. Pero bueno, les invito a leerla a ella, Mercedes Olivera, que como les decía, es quien ha planteado que el feminismo popular nace en Centroamérica, que sería el feminismo al 99%, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, ahí lo dejo. Gracias.